¿Cómo te parece que tenemos una empresa colombiana que es nuestro último invitado de este bloque, en el que pues has conversado ya con 5 empresarios ayer, hoy llevamos 3 en la mañana, 4, vamos con 9 empresarios, y es una empresa colombiana que es la compañía más grande de producción de flores y plantas preservadas del mundo, y llevan rosas principalmente, pero no solo rosas, también llevan claveles y otros tipos de flores inmortalizadas a Asia, 50% de su mercado en Asia. Imagínate que mi flor favorita es el tulipán y aquí en Colombia no se consigue, pero ya sé que esta compañía también preserva tulipanes, así que voy a poder por fin tener tulipanes en Colombia que no se dan. Y esta compañía, que tiene ventas en más de 40 países y 500 empleados, pues es la historia que vamos a escuchar a continuación con el CEO de Guirnaldas, José Quintero Jaramillo. ¿Dónde está José? Bienvenido, José. Estaba mimetizado por ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, bien, señor. Bueno, bienvenido, José. Nuevamente, muchas gracias y debo resaltarlo públicamente porque la familia Quintero ha sido una familia tradicionalmente emprendedora, desarrollos empresariales importantes. Tuve la fortuna de conocer a su padre. Tienen una empresa insigne, muy tradicional, asentada en la ciudad de Barranquilla desde hace muchos años, que se llama Quintal, muy importante, altamente exportadora. Y esta empresa, precisamente a partir de la interacción que tuvimos con esa compañía y con ustedes, el caso de Guirnaldas es un caso muy interesante. Ya pues Marisol nos acaba de dar unos adelantos de lo que esta compañía, los logros que tiene. La verdad es que es muy revelador también. Nos da pues con mucha satisfacción y orgullo poder contar de que dentro de los diferentes servicios que el banco presta, no solamente financieros, sino no financieros, a través de consultorías, esta empresa fue una de las empresas pioneras en recibir dentro de un programa que el banco lanzó hace varios años, conjuntamente con la CAF, para revisar el modelo de negocio de las empresas exportadoras colombianas. Esta fue una de las empresas, creo que ustedes participaron en la Ola 1. Sí, nos invitaron en la Ola 1, que eran creo que 10 empresas 10 piloto. empresas en Colombia de diferentes sectores, y resalto eso porque es muy importante también para que entiendan los empresarios que no solamente el tema es el tema de recursos económicos, sino el tema es de que si es préstamos, que si la tasa es cara, si es a largo plazo, si no es a largo plazo, si es corto, lo que fuese, sino que hay un tema de modelos de negocio que las empresas deben permanentemente revisar. Y este comentario lo hago porque una empresa que tenía un grado de consolidación muy importante ya en el mercado internacional, no obstante ello, pues decidió hacer una especie de un alto en el camino para revisar su modelo de negocio, en ese momento de su modelo de negocio exportador. Y pues por lo que entiendo, pues fue una experiencia muy interesante. Entiendo que esta compañía, yo no sabía eso, hasta eso sí me enteré hace muy poco, que las gestoras de esta compañía, de alguna manera la idea nació en casa, nació con las 2 hermanas, que haciendo algunos tipos de experimentos ahí en la casa, dio paso a lo que hoy en día es Guirnaldas. ¿Por qué no nos cuentas esa anécdota de cómo inició rápidamente eso y pasamos luego a meternos en lo que la industria de flores preservadas dentro de un país exportador de flores, un poco cómo se desafía un poco ciertos paradigmas o cosas que parecieran que no son lógicas, y miren cómo evoluciona todo este tema? Así que pues nuevamente bienvenido. Gracias. Sí, Guirnaldas nació en el 93 y nació con 2 hermanas. Una de ellas es química, que fue la que desarrolló el producto, y nació realmente en la cocina de ella. Gloria Silva se llama la química que desarrolló el producto. Ella comenzó a hacer flores secas, y a hacer flores secas con un grado de sofisticación un poquito mayor que lo que había en el mercado en ese momento. A raíz de comenzar a vender estos productos, conoció los follajes preservados que existen desde hace más de 100 años, que eran como hojas de palmera preservadas y otros follajes preservados.
y le surgió la inquietud que algo muy similar se debía poder hacer con las flores. Y comenzó a ensayar y a ensayar hasta que sacó un producto más o menos atractivo, lo comenzó a vender en el mercado local, rápidamente consiguió algún cliente en España, algún cliente en Estados Unidos, y realmente el empuje que tuvo la compañía fue 4 años después cuando se lo dio a conocer a un cliente en Japón, que fue realmente el sitio donde comenzó a jalar la demanda. Yo de pronto, no sé, pues una flor, en principio tú, cuando le haces un tratamiento, en este caso, como el que ustedes le están haciendo, y le buscan es una larga duración. Pensaría uno que esto es un proceso que inclusive se podía desarrollar, que no creo que este fue el caso, para superar ciertas barreras logísticas que pueden haber en un momento dado para llegar a largas distancias en el mundo. Yo creo que esto traspasó ese concepto, sino para tener un tema de larga duración realmente, pero eso no sé, y de pronto por ignorancia lo pregunto, eso no iba en contra de la misma reposición como tal. ¿Qué tan larga duración tienen estas flores, por ejemplo, No, cuando se preservan? Sí, efectivamente, esto nació más de ver el mercado que había en flores secas y en desarrollar un producto que fuera más convincente, o en flores artificiales, pero nuestras flores pueden durar fácilmente 2 años después del proceso. Lo que hacemos con las flores es… Y mantiene su característica de una textura pues, parecida a una que no tenga el tratamiento. Exactamente, lo que hacemos es deshidratar la flor inicialmente y meterle una solución para rehidratarla de una forma, y esa solución es la que permite que la textura sea lo más parecido al fresco, y que no se, y al no evaporarse pues puede durar 2 años con esa textura. Ya el problema va a ser el uso que se le dé, que la estén tocando, que le caiga mucho polvo y que su vida pueda limitarse por eso. Pero tenemos arreglos con 10 años de vida de flores y siguen perfectos siempre que estén muy bien protegidos y cuidados. Y para poder dar esos procesos, ¿necesitan ustedes tener algunos tipos de ambientes controlados, algunas condiciones de clima que le permitan sitios cerrados? ¿O qué hay? Bueno, no quiero que vayas a revelar ningún secreto. Digamos, la flor, una vez que la procesamos, la flor sigue siendo de alguna manera como algo medio vivo, es como un vino. Entonces, en un ambiente excesivamente húmedo, esa humedad le entra a la flor, la vuelve a sacar, y entonces puede ser complicado mantenerlas en un ambiente excesivamente húmedo o en un ambiente excesivamente seco, pero hemos trabajado para que el rango donde permite estar sea suficientemente amplio. Vámonos al mercado. Ahorita mencionaste el tema de que se contactaron con una persona de Japón o hicieron un clic inmediatamente. La cultura japonesa, ustedes saben que es algo muy particular, además construida sobre confianza, sobre la base de confianza en las personas, para todo, en general, para los negocios, para el mismo grado del relacionamiento y demás. Y no es fácil incursionar en un mercado asiático, y menos aún es fácil incursionar en un mercado como el mercado japonés. Son pocos las empresas colombianas que lo han logrado, debo resaltar eso. Entonces, yo sí quisiera que nos contara cuáles fueron esos desafíos, cómo lograron ustedes, porque si entiendo bien, dentro de la génesis de la compañía, gran parte del saldo de es decir, el crecimiento de exportaciones inicialmente se dio por Asia, ¿no? Sí, ahí contamos con mucha suerte, quizá, y también con una experiencia típica para lo que después he aprendido que es los mercados japoneses. En nuestro caso, nos encontramos este cliente que le encantó el producto, que vivía en un país con una cultura de flores muy fuerte, donde hay la venta de flor fresca en Japón, quizás es de los países donde más se vende por persona, y hay una cultura realmente de hacer arreglos, y nuestra comercialización comenzó en Japón enseñándole a la gente a usar nuestras flores, porque en un comienzo solo hacíamos la cabecita de la flor. Entonces, para un florista era muy diferente trabajar nuestra flor que trabajar con una flor fresca, donde cogía los tallos, hacía una mezcla de colores. Pero ¿quién hacía eso? ¿Quién hacía la labor de coger un japonés? Es que no me imagino eso de hacer un arreglo con un japonés, eso no es así. Eso es muy fácil contarlo, pero en la práctica eso cómo se dio. Entonces ahí fue un trabajo muy en conjunto con el comercializador que tuvimos en Japón, que de hecho era un colombiano viviendo en Japón.
Y él comenzó a promover este producto a través de mayoristas en Japón, pero muy enfocado en personas que iban a hacer como algún tipo de hobby, y fue desarrollando unas escuelitas que iban enseñándole, que era principalmente una señora enseñándole a 6 o 7 amigas a hacer arreglitos con flores preservadas. Entonces era a cómo trabajar con las cabecitas de esta flor, que normalmente las alambra, les ponen algo de alambre, algo de pegante. Es una técnica muy diferente que la del florista. Y el florista era al comienzo escéptico de trabajar con estas flores, porque es un negocio donde la gente está acostumbrada a tener clientes que vienen cada semana, cada 2 semanas, y tú les dices, bueno, nuestra flor va a durar 1 año, y la primera reacción es, yo no quiero que mi clientela comience a venir cada 6 meses porque ya no le necesita cambiar de arreglo Y cada estos semana. floristas reacios. Entonces, el inicio del mercado fue a través de estos hobbies y de señoras que Y hacían después llegó a los floristas. estos arreglos y que realmente no se metían con flor fresca, que nos apoyamos mucho en la cultura japonesa de trabajar con la flor, pero comenzaron a trabajar con nuestras flores. A lo largo de unos 10 años se habían creado más de 1500 escuelitas de estas a lo largo y ancho de Japón. Entonces fue una especie de comercialización como de pirámide, como de Tupperware, pero con un componente de enseñanza, porque estas escuelitas le vendían a sus alumnos las flores y además les enseñaban a usarlas. Por ahí entramos, poco a poco las floristerías se fueron interesando, y hoy en día uno va a Japón y es raro entrar a una floristería que no tenga una esquina de flores preservadas. Muy interesante esa historia, y me imagino que fue un proceso lento, porque esto no es un tema de hacerlo en 1 año, ni en 2, ni en 3, que es un mercado, sobre todo los asiáticos, van poquito a poquito construyendo confianza, ¿no? En ese sentido yo creo que tuvimos mucha suerte, porque justamente en Japón es lo que le dicen a uno con todos los productos, es que es un mercado donde hay que tener infinita paciencia, ¿no? Se demora la gente 4 años en entrar y probablemente solo ha vendido muestras, y al cabo del cuarto año les comienzan a creer, les comienzan a comprar, y se vuelve un mercado muy estable. Para nosotros como es un producto tan nuevo, fue un proceso de ir creciendo con el mercado, y donde realmente nuestra capacidad de producción iba creciendo, jalada por lo que demandaban los japoneses en ese entonces. Hablemos de adquisición de compañías y el crecimiento más que el mercado. Entiendo que este negocio, que empezó con una idea y un pilotaje, si se puede llamar, dentro de una cocina, y luego empezó a evolucionar, pasa a ser un negocio familiar en algún momento dado, cuando empieza a crecer y se demandan mayores capitales, y cuando además avanzan a partir de ya tener un proceso de fabricación, si se quiere, ya más estructurado, se vuelven visibles y aparecen, no sé esto en el tiempo cuándo fue, pero una compañía, un competidor. Entiendo que unos competidores, unos franceses que se especializaban en hacer follajes preservados en Europa, y que tenían una fábrica para preservar en Ecuador. Y terminan ustedes en el tiempo, después de cualquier circunstancia, adquiriendo esa compañía como tal, y si eso es lo que les permite entrar al mercado en Europa. ¿Cómo fue ese proceso? Efectivamente, comenzamos por Japón, y en algún momento 90 o más % de nuestro mercado era Japón. Fue creciendo tanto el negocio que las hermanas decidieron ir a buscar capital, no querían endeudarse, y entonces lo buscaron con sus amigos de la universidad, y ahí apareció mi padre entre esos, y de ahí salió un crecimiento importante de la planta que teníamos en Bogotá. Casi que justo en ese momento se nos acercan los franceses que tenían como la posición dominante de mercado, y se llamaba Verdísimo, a proponernos que hagamos algo juntos. Y nos veíamos en Japón los productos de ellos y los nuestros habían avanzado muchísimo en la calidad de producto. Esto empezó con un producto que hace 20 años pues no es nada comparado a lo que hacemos hoy en día. Y los franceses empezaron con un producto parecido, pero con una velocidad mucho más lenta de poderlo mejorar.
Entonces sentimos que ellos se nos acercaban porque estaban emproblemados con lograr nivelarse con la calidad que estaba demandando el mercado en ese momento o la calidad que estábamos ofreciendo nosotros. Y sí tenían una mejor posición, pero dijimos, bueno, pues acá algo está pasando. Comenzamos a rascar, a investigar, vimos que había un socio en la compañía francesa que estaba un poco aburrido del negocio y de la gente que lo estaba manejando, y nos sentamos con el socio y terminamos pues adquiriendo ese competidor. Eso nos dio una entrada en Europa. En ese momento nosotros éramos 90% Japón. Ese fue el camino de Europa. Ellos también tenían una posición importante en Japón, pero su negocio estaba dividido entre Japón y Europa. Hoy por hoy eso nos ayudó a crecer mucho en Europa. En ese momento tampoco era tan grande el mercado europeo, pero hoy por hoy somos mitad y mitad Japón y Europa. ¿Y en qué momento aparece lo de la operación en Valencia, en España? Porque es que entiendo que hay algo también, que comercializan desde ahí, pero hay una planta también en Valencia para atender el mercado. Fíjense lo que hablábamos ayer cuando hicimos la introducción, el tema de las multilatinas. Este es un caso de una multilatina al final del día, una empresa que empieza en una cocina de una casa. Y estamos hablando pues han desafiado muchas cosas, porque nadie salta de un negocio para ir a Japón y meterse en un mercado el más difícil de todos, para luego terminando comprar una planta en Ecuador para vía de esa manera poder tener algún tipo de llegada a Europa, y finalmente el tema de Valencia, ¿cómo aparece en escena? Verdísimo está implantado tanto en Francia, en España, en Valencia, o sea, y en Ecuador. Entonces ellos hacían verdes, los follajes los hacían en Europa y hacían las flores en Ecuador. Entonces ahí no solo adquirimos la comercialización que tenían en Europa, que fue para nosotros la parte más importante, sino también una planta de verdes que todavía mantenemos en Valencia, que todavía mantenemos y que hemos crecido. El año pasado nos cambiamos de sitio y seguimos creciendo allá. Para ir terminando esta intervención y esta conversación, pues más bien, que la verdad es que yo he quedado abrumado, y pues primero muy agradecido, Marisol, por haberme dado este espacio para poder entrevistar a los empresarios, que ha sido muy, muy divertido conocer, y aquí hemos escuchado de todo, unas historias realmente fascinantes. Esta es una empresa que genera 600 empleos, está facturando 30 millones de dólares, y además están en un nicho muy pequeño, pero son los más grandes en el mundo en este negocio. Y aquí no ha aparecido por ningún lado, no sé si es un tema cultural, pero no ha aparecido por ningún lado el mercado de los Estados Unidos, que pareciera que fuera el mercado más lógico para una compañía. Cuéntame, con eso terminamos. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Será que el muro de Trump o no? ¿Con muros, sin muros? ¿Se saltan el muro? No, ¿qué hacemos con eso? ¿Van a ir o no van a llegar? Pues llevamos más de 10 años tocando la puerta del mercado americano, haciendo experimentos, viendo por dónde entramos. La verdad es que con este producto es tan versátil que en cada país donde entramos tenemos un nicho diferente. En Japón fueron las escuelitas de flor, en algunos países europeos vendemos nuestras flores en supermercados, en otros países europeos somos fuertes en palmeras y en jardines de interior, y es como que cada país es un mundo diferente. En Estados Unidos hemos ensayado varias de estas cosas y seguimos con una cifra de ventas muy bajita para lo que es el potencial de ese mercado. Creemos que en algún momento vamos a encontrar la llave y que va a ser lo que nos dé el siguiente paso de crecimiento importante. Tengo un compromiso con ustedes, y así se lo dije a tu padre algún día que me invitó a conocer la planta. No sé si anda por aquí o no en estos días, y quiero cumplir con ese compromiso y honrar ese compromiso. Transmítele ese mensaje, que me gustaría ir a conocer esta iniciativa, este emprendimiento. Así que pues transmítele ese mensaje, porque la verdad, con lo que he escuchado hoy, y él pues dentro de su humildad que lo caracteriza, siempre me ha mencionado: Fernando, quiero que vayas y conozcas unas cositas que tenemos por ahí, un negocio muy interesante. Así que por favor, organizamos eso pronto, y que me encantaría ir a conocer esto en vivo y en directo y ver cómo podemos a que el banco, cuando salgan de pronto, el siguiente paso es comprar algo en los Estados Unidos o hacer algo. Y para eso el banco está dispuesto a apoyar a los empresarios que se atreven a crecer, a empresas multilatinas, familiares, que realmente hacen una labor excepcional en el país. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Luis Fernando. Paso el mensaje. Muchísimas gracias.